Les doy la bienvenida en horas de la tarde al 15º coloquio de Sociología y hoy tengo el gusto de coordinar la mesa número 2, que es la mesa de migraciones, desplazamientos, éxodos y movilidades, los retos de la migración venezolana en Colombia. Quisiera, antes de comenzar, plantearles o recordarles la importancia que tiene ahora los fenómenos migratorios, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general. No en vano, algunos medios plantean que la gran crisis del siglo XXI es la crisis de los refugiados. Y la migración, que antes era más o menos como, se decía que era menos que era prácticamente como irrelevante en relación con otros fenómenos mundiales, pues ahora justamente el siglo XXI ha tenido un profundo impacto en términos migratorios, ¿no? Esto ha hecho que la migración emerja como un problema público, en la medida en que es tomada como amenaza. Piensen ustedes, por ejemplo, en cómo el presidente Trump ha vinculado, digamos, todas sus políticas en torno a la persecución de los migrantes ilegales, de llamarlos incluso que ellos ensucian el territorio en medio pues de su xenofobia, y sobre todo porque se considera como una amenaza a la soberanía. En este sentido, Colombia no ha sido ajena. Nosotros anteriormente habíamos si no respiro, yo creo que sí funciona bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Colombia fue un país particularmente que no recibió migración, a diferencia de otros países de América Latina, pero ahora nosotros en los últimos tiempos hemos tenido, por un lado, fuertes flujos migratorios desde hace más de casi 60 años, pero últimamente entramos a convertirnos en un país de inmigración con la crisis de la población venezolana. Y por otro lado, también nos hemos convertido en un país en tránsito. Todos ustedes posiblemente han escuchado hablar del drama humanitario que se vive en el tapón del Darién, donde no solamente llegan venezolanos, sino que también llegan personas de otros países tan locos como de africanos, de Asia, a pasar por el tapón del Darién para poder llegar a los Estados Unidos. Entonces, con esta realidad en la cual pues tenemos diferentes tipos de migración, incluso Colombia se ha caracterizado por una fuerte presencia de migración económica, pero también de una migración incluso que siempre en sus orígenes ha sido una migración ilegal. En este sentido, podemos hablar, según Migración Colombia, tenemos más o menos 3 millones de venezolanos en Colombia, que de alguna manera nos plantean importantes retos para el Estado colombiano y para la población en general. Es importante destacar que el flujo migratorio venezolano, a pesar de que ha sido asumido como un flujo migratorio económico, la manera como se presentó el flujo a partir del año 2017, podríamos decir de que tiene un conjunto de características como para que en la práctica nosotros podamos hablar de una migración de refugio. Primero, porque realmente ha sido una migración involuntaria, bajo la forma de huida por amenaza de la supervivencia por condiciones intolerables. Y segundo, porque en términos generales la población presenta una baja propensión migratoria antes de la crisis que vivió nuestro vecino país. Igualmente, es un flujo que, además de tener una parte de fuerza laboral, también viene acompañada con personas, digamos, que están por fuera de esta fuerza laboral, conformada por niños, ancianos, que solicitan ayuda humanitaria. Incluso los activistas venezolanos que están en Colombia rescatan el derecho a ser tratados como refugiados. Por otro lado,
La migración se hace en condiciones de pobreza, como ustedes lo han visto, todo el mundo los ha visto, como llegan a Colombia caminando, totalmente desprovistos, porque han tenido que dejarlo todo, sus casas, sus enseres, finalmente, y por último, se caracterizan por presentar una pérdida de esperanza en el retorno y sobre todo un profundo duelo por su país, por la pérdida de su país. En ese sentido, podríamos concluir que la migración venezolana es una migración heterogénea, porque los que llegan no solo son venezolanos, sino que en cierta manera también es una migración de contraflujo. Retornaron los colombianos, la mayoría de ellos fueron personas que se los llevaron sus padres en la década de los 70 y de los 80 con la bonanza petrolera. En ese momento Colombia tuvo la mayor salida de migración en América Latina, ¿sí? Y ellos se los llevaron siendo niños y retornaron ahora después de haber hecho toda una vida en Venezuela. Llegan con pasaporte venezolano, pero también son colombianos. Y producto de todos los años que vivieron en Venezuela, pues ellos se reprodujeron, entonces llegan también los hijos de matrimonios mixtos, llegan hijos de colombianos también nacidos que se conocen como migrantes de segunda generación, eso quiere decir que hablamos de migrantes de primera, de segunda generación, y también pues viene una parte importante de migrantes que no tienen vínculos, otros que no tienen vínculos, que no tienen sangre colombiana, están casados con hijos de colombianos. Y esto es un elemento importante a tener en cuenta dentro del proceso migratorio de la población venezolana. ¿Y cómo ha sido este proceso de acogida? Y aquí encontramos que los grandes retos en términos de política pública se relacionan, por un lado, con la importancia de la integración, que es algo además que nos va a hablar aquí uno de nuestros invitados, y por otro lado también es en términos de la convivencia con la población colombiana, ¿no? Y por el respeto de los derechos humanos. En este caso, yo podría decir que Colombia no solamente defrauda a los colombianos, sino que también ha sido un proceso de defraudar paulatinamente a la población venezolana. Las encuestas que genera el DANE, que se llaman Pulso de Migración, han revelado, digamos, como 3 características fundamentales. La primera es que la población venezolana en este momento se está, digamos, insertando, porque no podemos hablar de integración, en los barrios más bajos, en los sectores más pobres de las ciudades. En segundo lugar, que la mayoría está desempeñando ocupaciones por debajo de su formación. En tercer lugar, que lo hacen en condiciones precarias de total abuso por parte de los empleadores colombianos. No solamente están mal remunerados, sino que trabajan intensas horas y con condiciones totalmente por fuera de cualquier forma de protección social. Y por último, podría decirse que también enfrentan una fuerte competencia con la población colombiana. Es decir, que es parte, digamos, de lo que significa una migración sur-sur. En cierta manera, nosotros y ellos estamos en unas condiciones muy similares, tanto cultural como educativamente, o sea, las similitudes son muchas, pero esperábamos que producto de haber sido estigmatizados los colombianos durante tantos años en el extranjero, de haber padecido xenofobia, de haber sido perseguidos por el solo hecho de ser colombianos, ahora parece que estamos replicando lo mismo que pasó con nosotros, que pensábamos que el hecho de haber sido víctimas de xenofobia, ahora hemos terminado también desplegando profundas formas de xenofobia, sobre todo xenofobia sutil, que básicamente lo que hace es fomentar la exclusión, y por eso podemos hablar de que esa competencia primero hace referencia a
a los recursos escasos, vienen a quitarnos el empleo, vienen a quitarnos, a competir por los servicios de salud, ¿por qué le dan cisben a ellos? Porque, ¿sí? Y hasta incluso compiten por las relaciones personales. Esto lo que ha hecho es que haya un profundo incremento de formas xenófobas en varias ciudades. Sí, en algunos casos es supremamente dramático. Cali es una de las ciudades que menos xenofobia presenta, ¿no? Y el propósito entonces de esta mesa busca aportar algunos elementos de discusión con los ponentes que presentarán hoy. Primero, una panorámica general sobre el fenómeno migratorio en Colombia, para aportar marcos también de interpretación para poder comprender este fenómeno, y presentan, digamos, los hallazgos más relevantes de sus investigaciones. El primero que voy a presentar es al profesor Tomás Páez. Él es sociólogo venezolano, actualmente se encuentra radicado en Madrid, ha sido también profesor de sociología, es escritor, conferencista internacional, también ha sido consultor porque se ha dedicado también, digamos, su trabajo hacia la consultoría y la estrategia de gestión de calidad. Y afirma él que el simple hecho de viajar a otro país permite ver con otros ojos el país que se deja atrás, permite comparar y valorar aquello que se deja y también aquello que se adquiere en el país de acogida. Tiene más de 4 libros sobre emprendimiento y consultoría empresarial. Encontré 10 artículos sobre la diáspora venezolana y además de eso, y que es lo más importante de su invitación, el profesor tiene la mayor base de datos, es director del Observatorio sobre la Diáspora Venezolana y es la persona que más sabe sobre la diáspora venezolana en este momento, con estadísticas que están permanentemente renovándose. Por eso es el director del observatorio, incluso se dice pues que es el más importante sobre la diáspora venezolana en el mundo, que busca dar voz a la migración venezolana. Y también tengo el gusto de presentar aquí a la persona que tengo sentada al lado, a Felipe Aliaga, que también es doctor en sociología y procesos políticos contemporáneos, de la Universidad de Compostela, y también es sociólogo por la Universidad de Concepción en Chile, con estudios de postdoctorado en estudios migratorios. También es profesor de la Universidad Santo Tomás, y a él, como en algunos casos que conocemos de cerca, a él también se le robaron el corazón aquí en Colombia, por eso está aquí, justamente con estos matrimonios transnacionales. El profesor Aliaga, además de estudiar la diáspora venezolana, también ha estudiado el tema del conflicto y sobre todo se ha centrado en el análisis de los refugiados, tanto colombianos como venezolanos. Yo también, miren, le conté más de 50 artículos escritos sobre investigaciones realizadas, ha escrito un libro y en coautoría más de 15 libros son parte, digamos, de su producción académica. Yo quisiera entonces con esta larga introducción darle la palabra al profesor Tomás Páez para que comience a hacer su presentación y estaré pendiente también del tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias profesora Isabela por la presentación, por sus palabras. Felicitar a los organizadores de este 15º encuentro, se dice pronto, pero tener un 15º encuentro, un coloquio de sociología, no es cosa que se dice rápido o que se hace fácilmente en la región. Creo que este es un caso muy especial el que desarrolla la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Ya lo dijo la profesora Isabela cuando habló de las primeras palabras, lo que logré escuchar. Colombia acoge a 1/3 de los migrantes venezolanos. En este momento la migración venezolana está integrada por 9 millones y pico de personas. La diferencia con los datos de la OIM
obedecen a que nuestro trabajo recaba información en 90 países donde hoy residen los venezolanos, mientras que la OIM concentra su esfuerzo básicamente en la región y 3 países europeos. Toca otros países, pero fundamentalmente el análisis se concentra en entre 17 y 23 países. Agradecer a Colombia el ejemplo de hospitalidad. No lo digo ahora, lo he dicho en distintas ocasiones, lo he escrito. Creo que Colombia le está dando un ejemplo al mundo de lo que significa gestionar una diáspora de las dimensiones de la venezolana, 3 millones de personas. La diáspora siria, cuando sobrepasó el millón en Alemania, ya generó un conflicto y por eso la diáspora siria está ubicada fundamentalmente en Turquía, 3 millones, y en el Líbano, 1.5 millones de personas, porque generó un problema y estamos hablando de un país con un nivel de desarrollo importante, que es Alemania, y además con una apertura a la migración que coordinaba la en ese momento primer ministro Merkel, la señora Merkel. Lo que ha hecho Colombia con el permiso inicial hasta llegar al estatuto y las recientes decisiones para incluir incluso a los tutores, de verdad que uno agradece enormemente esta hospitalidad con la que Colombia acoge, recibe a los venezolanos. Se dice pronto 9 millones de personas, 9 millones y pico. Estamos presentando el informe a finales de este mes, del el último cuatrimestre. Y la idea central es que esto se produce bajo un modelo que no es exactamente el que trabaja el mundo académico. En el mundo académico latinoamericano, fundamentalmente, y lo simplifico de manera horrible, pero más o menos dice así: el capitalismo, y en algunos casos entonces se agrega el neoliberalismo, genera desigualdades. Esas desigualdades se expresan en pobreza y la pobreza termina en expulsión. Eh, y entonces se habla de fuga de cerebros, ¿no? Nuestro enfoque es totalmente distinto. Nuestro enfoque, primero por un dato concreto: el éxodo venezolano se produce bajo el modelo del socialismo del siglo XXI. Es el éxodo, el mayor éxodo que se conoce en la región. Además, en términos proporcionales, representa el 30% de la población, más o menos. No hay datos oficiales sobre el éxodo venezolano. Para tener una idea, el éxodo mexicano, que es de los mayores de la región, no llega a alcanzar el 11-12% de la población. El otro porcentaje elevado de migrantes está representado en Cuba, que entonces el socialismo genera eh, éxodo, podemos llamarlo también comunismo, como ustedes prefieran, pero en todo caso el mayor éxodo lo genera los modelos autoritarios y no exactamente el modelo capitalista. Esto es importante dejarlo sentado porque creo que tiene implicaciones para el tema académico. Un primer punto, yo quisiera dejar como 7 u 8 puntos que son nuestros ejes de análisis del fenómeno migratorio. Estamos en total desacuerdo con la idea de fuga de cerebros. El equivalente, en palabras de Clemens, sería que la incorporación de la mujer al mercado laboral es abandono del hogar, y eso es, digamos, sencillamente no tiene sentido. Es un fenómeno que ocurre por distintas razones. En el caso venezolano, por la crisis por todos conocido, la contracción económica. Incluso no hubo durante la Segunda Guerra Mundial países que hubiesen tenido una contracción económica tan grande. Estamos hablando del 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, en lugar de hablar de fuga de cerebro, nosotros hablamos de circulación de personas, de circulación de capital humano, de circulación de ideas, de circulación de conocimientos, de capacidades, de innovación, de productividad. Entonces, ese es un primer punto. El punto de partida es
circulación del capital humano, todos ganan, gana el propio migrante, es un acto además de enorme autonomía y de capacidad emprendedora, porque quien migra está apostando a sus capacidades para desenvolverse, no está pidiéndole a nadie que le resuelva, sino está intentando resolver. Colombia tiene una amplia experiencia con la migración colombiana por mucho tiempo. Venezuela recibió a muchos migrantes colombianos y, como decía la profesora, allí también se produjo xenofobia. Hubo gestos xenófobos en Venezuela, los hubo, no tan marcados como en otros países, pero eso está ocurriendo ahorita a los venezolanos, ocurre en Colombia, ocurre en Perú, pero más allá de eso, la actitud, la política de Estado de la sociedad colombiana, yo la agradezco profundamente y creo que es un ejemplo que se ha utilizado poco, que se ha vendido poco. Yo creo que es una marca de la región que no puede pasar por alto. Hay otros países que han convertido el éxodo y la migración en el gran problema, las recientes elecciones en Estados Unidos, y está ocurriendo también en Europa. Un segundo elemento es que la gente no migra a países, la gente no migra de Venezuela a Colombia o la gente no migra de Venezuela a Perú, migra a Cali, migra a Medellín, migra a Barranquilla, migra a Riohacha, es decir, migra a localidades, migra a ciudades. Ese es el lugar desde donde se produce y hacia dónde llegan los migrantes en el mundo. No ocurre la migración Colombia-Venezuela, sino Venezuela e incluso desde regiones específicas de Venezuela hacia regiones específicas en Colombia. Un tercer elemento es, con la migración se crean ciudadanos transnacionales, es decir, transfronterizos. De hecho, si uno ve el mapa colombo-venezolano, puede constatar que hay regiones en Colombia, las regiones fronterizas, Cúcuta o Riohacha, Maicao, que son más próximas a Maracaibo o al estado Táchira en Venezuela que cualquier otra región en el centro del país, porque, bueno, la frontera, como dice la consigna, no hay frontera, es un río, digamos, es un fluir constante. Entonces, esos ciudadanos lo que han hecho es mudarse más lejos, pero a otras fronteras, y en esas otras fronteras crean organizaciones que también son transnacionales, transnacionales conectadas permanentemente. Y esto nos lleva a otra definición que para nosotros es fundamental. Con las diásporas se crean nuevas geografías, ¿no? No es casual, por ejemplo, que para las Islas Canarias Venezuela sea la octava isla o que para Galicia Argentina sea la quinta provincia, porque al final Venezuela acogió a miles de migrantes, centenares de miles de migrantes canarios, y Argentina recibió a centenares de migrantes de origen gallego. Y esas organizaciones, esas personas se conectaban permanentemente. El desarrollo de Galicia y el desarrollo de Canarias tiene mucho que ver con las inversiones que hicieron los migrantes desde Argentina y desde Venezuela a Cuba y aquellos países a los que migraron. Esa conexión es lo que llamamos la circulación del capital humano, más allá de donde decidan quedarse, porque al final la decisión de emigrar es un hecho, aunque motivado por un contexto, es una decisión individual. Esas organizaciones que ha creado la diáspora ejercen lo que llamamos nosotros la diplomacia pública, que en el caso venezolano y en el caso de los modelos autoritarios, la diplomacia pública se ejerce en contra, a pesar de la diplomacia oficial. En el caso venezolano, la diplomacia se mueve hacia China, Rusia, Irán, Turquía, esos son los grandes socios, mientras que los socios de la diáspora, allí donde van países latinoamericanos, es el norte de Europa, es en Norteamérica, es México, es Canadá, es decir, no solamente es una diplomacia pública alterna, sino que es una geopolítica distinta a la
a la perdón por la tos, a la geopolítica oficial. Esto tiene implicaciones porque allí estamos hablando de 9 millones de embajadores, agregados comerciales, agregados culturales, agregados económicos, agregados en procesos de innovación, emprendimiento. De hecho, nosotros lanzamos el primer proyecto de emprendimiento iberoamericano en la ciudad de Bogotá hace 2 o 3 años en la Cámara de Comercio de Bogotá. Esa realidad de esas organizaciones va fraguando lo que nosotros llamamos la estrategia de gobernanza. Una estrategia de gobernanza que trasciende los límites del Estado-Nación. El Estado-Nación no contiene hoy la realidad de los venezolanos en el mundo, porque tenemos 3 millones de venezolanos en Colombia y la ciudad más grande de Venezuela está en Lima, Callao. Es 1 millón y pico de personas. Entonces, o tenemos 700.000 venezolanos en Brasil y una parte importante de ellos en Boavista. Entonces, esas conexiones que crean esas organizaciones que están fuera de la geografía convencional del viejo mapa se articulan a las organizaciones en Venezuela, en el viejo mapa, se articulan en las áreas de salud, salud mental, emprendimiento, eh, cultura, cine, humor, música, conectadas de manera permanente. Y ese trabajo permanente que se traduce en inversiones, en remesas, en transferencia de conocimientos, es lo que nos permite, perdón por la gripe, es lo que nos permite ir construyendo esa gobernanza y ese uso de esa capacidad. La profesora Isabela decía que parte de la diáspora está subutilizada. Y bueno, nosotros creemos que ese ha sido un problema enorme. Venezuela, que fue un país que acogió diásporas de todo el mundo, no supo o puesto en positivo, pudo haber aprovechado de mejor manera los recursos que recibió. Y nosotros lo que le proponemos a los países, aunque ya los estudios indican el impacto positivo que tiene la diáspora en Colombia, en Perú, en Panamá, en República Dominicana, son estudios que se han hecho, perdón, que evidencian la relación entre migración y desarrollo. Pudiera ser mejor porque las regiones a las que llegan podrían utilizar esas capacidades para internacionalizar sus empresas, sus centros de investigación, sus universidades, para conectar redes globales. Yo creo entonces, para ir cerrando la presentación, que esta red global de la diáspora, esta estrategia de gobernanza de la diáspora que hemos venido construyendo a lo largo de una década de trabajo, la hemos podido construir con distintos mapas. El primer mapa es el de la distribución de los venezolanos por país y en más de 1.500 municipios y 400 ciudades. Sobre ese mapa construimos el mapa de las organizaciones de la diáspora, más de 1.300. Esas 1.300 organizaciones las hemos segmentado en áreas de interés común, aquellas que trabajan el tema de la salud, las que trabajan la salud mental, las que se ocupan del emprendimiento, del tema de las ingenierías, el tema de la medicina, el tema de la telemedicina, el tema de la música, el tema de la edición incluso, y las hemos conectado siempre a organizaciones homólogas dentro de la vieja geografía, conectadas, intercambiando información, aprendiendo y mostrando las necesidades de las organizaciones en Venezuela y los aportes que pueden hacer desde el viejo mapa a la nueva realidad. Sobre ese mapa hemos construido entonces las otras estrategias. Tenemos un mapa del emprendimiento en Latinoamérica, en todas las áreas,
de aceleradoras, incubadoras, preincubadoras, fuentes de financiamiento, formación nacional e internacional. Luego lo hemos hecho en el tema de la comunicación. Los periodistas, los medios, la construcción de narrativas, incluso con la Universidad de La Sabana en Colombia, nos aproximamos a un estudio de la xenofobia para ir entrando en las salas de redacción de los medios, las plataformas y los medios escritos y radioeléctricos para mostrar las ventajas que ofrece y la relación que existe entre migración y desarrollo. Para ir entonces ya terminando la presentación brevemente, esta estrategia la ha fraguado el trabajo de la sociedad civil de estas organizaciones conectadas. Pese a los obstáculos que ha impuesto el gobierno a las relaciones, nosotros tenemos un gobierno que es hostil a la diáspora. En primer lugar, no existen datos oficiales de la diáspora en Venezuela. Esto hemos tenido que construirlo con el DANE colombiano, con el Centro de Migraciones en Colombia, con la gente en Chile. Digamos, hemos venido construyendo esa información para suplir ese enorme vacío que es saber dónde están los ciudadanos. Y eso ya es el peor acto de xenofobia. Cuando a mí me hablan de xenofobia, de algún dirigente, de algún diputado, de algún alcalde, le digo, mira, la xenofobia comienza en casa. Cuando tú no existes, ese es el peor acto xenófobo que se puede cometer. Esa hostilidad se refleja también en el tema de los acceso a los documentos de identidad. Colombia le ha dado la nacionalidad a más de 40.000 niños y jóvenes venezolanos, por fortuna, porque estaban en el aire, digamos, por la forma en que se adquiere y se obtiene la nacionalidad. En Colombia quedaban al margen muchos, y eso no ocurre solo en Colombia, ocurre en otros países que tienen el mismo principio que Colombia para obtener la nacionalidad. Después tenemos problemas con los pasaportes. Más del 60% de los venezolanos no tiene el pasaporte vigente y el pasaporte fuera cuesta más de $300. Eso significa que está entre los tres pasaportes más caros del mundo. Para una familia de 3 personas, eso significa un salario mínimo. Sacar los 3 pasaportes. Entonces, tener los papeles apostillados, sacar documentos de identidad en Venezuela. Ahorita estamos haciendo un trabajo con la UNESCO en el mundo universitario para ver cómo se le da continuidad a los estudiantes que no pudieron culminar sus estudios en Venezuela. Y las dificultades están en Venezuela, digamos, una fuente de dificultades, acceso a papeles en las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la estrategia de gobernanza, que es la que estamos ya cerrando, es esta que ha construido, que ha fraguado las organizaciones de la diáspora junto a las organizaciones que dentro del país, con enormes limitaciones y enormes riesgos, juegan dentro del viejo mapa, tejiendo redes y alianzas globales que permiten pensar en el proceso de recuperación de la democracia para iniciar el proceso de reconstrucción del país. Así que mil gracias. Este es el esfuerzo, este es el proyecto en el que estamos trabajando en todo el mundo. Les recuerdo a todos ustedes que están los papelitos circulando donde ustedes pueden hacer sus preguntas porque vamos a seguir teniendo la misma dinámica en todo el coloquio, es decir, para tener preguntas. Ahora, entonces, le concedo la palabra al profesor Felipe Aliaga, que nos va a hablar acerca de la situación de los niños. Profe, ¿ya está? Bueno, muchas gracias a los colegas sociólogos y sociólogas de la Universidad del Valle por esta invitación a este importante evento. Un saludo a los ponentes, a los estudiantes, egresados, profesores que están hoy aquí y pues a quienes están escuchando la presentación por el canal de YouTube. Así que pues mi nombre es Felipe Aliaga. Hoy voy a presentar esta ponencia que se denomina Integración e Inclusión Educativa de los Niños
y adolescentes venezolanos en Colombia. Soy sociólogo, como bien me presentó la profesora María Gertrudis, a quien le agradezco pues, la moderación del panel. Y pues vamos a revisar una serie de datos inicialmente que tienen que ver con la migración venezolana y nos vamos a centrar especialmente en la niñez, ¿no? ¿Qué es la niñez? ¿Por qué nos interesa la niñez? Porque, bueno, siempre parto diciendo que la migración forzada, uno de sus principales protagonistas son los niños y niñas, ¿no? Son los que nos escogieron venir, mayoritariamente fueron obligados a venir. La decisión de estar en Colombia fue una decisión que en general parte por los adultos, obviamente muchos de ellos habrán estado de acuerdo considerando el contexto, pero seguramente hubieran preferido seguir en sus casas, jugando con sus amigos y con sus juguetes y con sus mascotas, porque no nos olvidemos que la migración también no es solamente de personas, sino que también de animales, ¿no? Muchas veces migran, y hemos visto migrar familias con sus perritos, con sus gatitos. Entonces, hoy vamos a hablar de este grupo de población que cuando la profesora María Gertrudis decía si están o no integrados, que decía al parecer no están integrados, pues estos niños y niñas sí podríamos pensar que están en una gran parte integrados cuando están en el colegio. Estar en el colegio, ustedes que pudieron ir al colegio, y los que son padres y madres saben que tener a sus hijos en el colegio es lo más importante, ¿no? Entonces, tener esta oportunidad de poder estudiar es fundamental. Entonces, mi ponencia tiene dos partes. Una parte más de contexto, vamos a ver qué pasa con la niñez migrante en Colombia, vamos a ver qué hay detrás de la normativa o en la política pública, y después algunos resultados de investigación de estudios que hemos llevado a cabo. Entonces, pues inicialmente estos son datos de la R4B, la plataforma de coordinación interagencial, donde se reúnen todas las organizaciones de ayuda humanitaria. Estos son los datos pues, de noviembre de la diáspora en total, ¿no? De la diáspora venezolana, y Colombia, 2.800.000 y pico personas, como bien lo han mencionado anteriormente los ponentes Tomás y la profesora María Gertrudis. Esta es la cifra del último informe de Migración Colombia, y aquí hay un dato interesante. El dato es que vamos a tener prácticamente un 30%, ¿sí? Cercano al 30% de población menor de edad, ¿sí? Entonces tenemos que un tercio de la población migrante venezolana son menores de edad. No deja de ser relevante que entre 5 y 17 años tenemos cerca de 700.000 personas, ¿sí? En su gran mayoría estudiando en colegios oficiales del gobierno de Colombia. Y lo interesante también es que todo esto lo acaba de publicar el DANE. Estamos sufriendo un envejecimiento poblacional en Colombia, ¿sí? De hecho, hay varias situaciones que se pueden derivar de allí, pero un alto porcentaje de población migrante venezolana es población joven, ¿sí? Y niños, niñas y adolescentes. Entonces son, de alguna manera, estas personas quienes van a ser los nuevos ciudadanos, quienes son ya los nuevos ciudadanos en Colombia, quienes están en el día a día, en las aulas. Y este porcentaje de 700 y pico mil o casi 800.000 menores de edad, por ende tienen sus papás, sus mamás, sus abuelos o sus cuidadores. Entonces vamos a tener una correlación. ¿En qué sentido? Un niño en un colegio que tiene a su familia acá en Colombia, si el niño está en el colegio, en general, por ende, la familia está bien, ¿sí? Puede tener precariedad económica, puede tener necesidades de distintos tipos, pero que el niño esté en el colegio y el niño esté recibiendo el desayuno o el almuerzo y sus estudios es un gran factor de bienestar. ¿Qué tiene Colombia? Vamos a hacer un repaso muy rápido. ¿Qué tiene? Porque cuando decían hay que agradecerle a Colombia, decía el profesor Tomás, ¿sí? Esto hay que reconocer, más allá del color político, que durante el gobierno de Duque sí se emitieron documentos para hacer que la migración no se conformara como un problema público que llevara a situaciones extremas de xenofobia. Hay casos, indudablemente, podemos decir que hay malestares, ¿sí? Pero no hay tantos casos de violencia como pudiéramos llegar a pensar con el volumen
de población que ha llegado. ¿Por qué? Primero, hay varias explicaciones. Colombia es un país de población desplazada. Entonces somos conscientes que no es un país con unas condiciones económicas, estructurales, que uno diga, los colombianos nunca han migrado. Colombia, efectivamente, antes de la llegada de Venezuela, es el país que en cifras totales tiene más población migrante de toda la región, ¿sí? En términos de la población desplazada interna, de la población migrante interna económica y de la población por fuera del país. O sea, la población por fuera del país no se sabe exactamente cuánto es, ¿sí? Pero puede llegar a ser 8 millones de personas. Solamente un dato, de Venezuela han retornado 1 millón de colombianos, 1 millón. Nadie en general sabe esta cifra, ¿sí? 1 millón de retornados. Bueno, una herramienta política, un documento de política pública del el COMPES, ¿no? El COMPES 3950 ya, digamos que impulsa todo el tema de la integración, la atención en la integración, ¿no? Ya en el 2018, cuando empieza el pico de la migración venezolana, se emite rápidamente este documento que incluye, me voy a fijar solamente, 2 categorías importantes para nuestro campo de estudio: educación, infancia, adolescencia y juventud, ¿sí? Ya, digamos, se posiciona sobre la mesa política este tema. Seguido, pues esta política atiende a la población de Venezuela en el mediano plazo, fortalece la institucionalidad y busca crear rutas de atención e integración. Entonces se empieza a fortalecer la institucionalidad de Migración Colombia a través del COMPES 3950 del año 2018. ¿Qué más tenemos? Cuando hablábamos que Colombia pues, ha hecho un esfuerzo, antes de pasar acá, en Colombia ningún niño se puede quedar sin educación, ninguno, ¿sí? Es obligatoria, sí, pero también es un derecho que se respeta. Y eso ha sido un gran acierto de este país. ¿Por qué? Porque los niños son, y son el presente y serán el futuro, pues en todo sentido van a entrar a la universidad o van a ejercer distintas labores, tareas, están siendo atendidos como uno más dentro del sistema educativo público colombiano. ¿Por qué? Primero, en el 2015 ya había un reglamento, el decreto 1075, en el cual se garantiza el acceso y la permanencia educativa, ¿no? Si me disculpan un segundo, voy a abrir el puntero. La permanencia educativa de todos los estudiantes, incluidos los migrantes. Después, estos 2 documentos son muy importantes. El decreto 12 del 2018, en donde se crea, digamos, un primer instrumento, el PEP, que muchos venezolanos todavía tienen, para que los que tenían el PEP pudieran entrar al colegio. Pero sin embargo, después, ese mismo año, se saca una circular, la 016, donde cualquier niño, independientemente de la situación de sus padres, podía entrar al colegio. Lo cual fue un acierto. Independientemente de la situación migratoria de los papás, los niños empezaron a estudiar. Y recientemente, el año pasado, se ratifica a través de una sentencia de la Corte Constitucional una circular, ¿no?, que da permanencia, o sea, da acceso, permanencia y continuidad. Y esto es muy importante. Quiero detenerme aquí un poco. ¿Por qué? Una cosa es que los niños entren al colegio, pero la otra es que se mantengan. ¿Sí? O sea, una cosa es que no abandonen, que no haya deserción escolar. Entonces, ¿qué implica esto? Acompañar más de cerca a los niños. En mis estudios, bueno, en nuestros estudios, hemos descubierto que hay maestros en aulas que no saben que en su aula tienen niños venezolanos. ¿Sí? O sea, al punto que ese es otro conflicto estructural de la educación colombiana en términos de que hay colegios que tienen una sobrecarga, llamémosle así, de estudiantes en el salón y hay profesores que han, digamos que, perdido la perspectiva de la diferencia, ¿no? Porque esto también es otro tema importante. Un profesor me decía, Felipe, nosotros en Colombia tenemos un problema aún mayor, es que no hemos resuelto el trabajo con nuestra propia diversidad. Todavía no sabemos abordar nuestra propia diversidad étnica, ¿sí?, cultural, afrodescendientes, indígenas, diferencias regionales, etc. Entonces, digamos que la migración aumenta la diversidad, ¿no?, lo cual siempre es favorable, ¿no? Tomando un poco las ideas del profesor Tomás, es una circulación de nuevas ideas. Yo me voy a quedar con eso. Son ideas que llegan a través de los niños. Y esta última que está acá, que empezó
a funcionar en septiembre de este año el decreto 1209 del 2024, el PEP Tutor. Es un permiso especial para tutores, es decir, los que están responsables de más o menos 270.000 menores venezolanos. Entonces, digamos que en términos institucionales, objetivamente, se están haciendo bien las cosas para los niños, niñas y adolescentes de origen venezolano. Bien, solo por mencionar esta ley para dejarla sobre la mesa simplemente para que ustedes la puedan revisar. Colombia tiene una ley nueva me refiero que es del 2021. Es una ley de la política migratoria del Estado colombiano, PIM, una de las leyes más recientes a nivel de la región. ¿Sí? Es una ley que recoge todo lo que está hacia atrás. La ley del 2011, la ley 1565 del 2012, que es la ley de retorno, la ley 1465 del 2011, recoge las leyes de migración anteriores y las refunda, digamos, en una nueva ley, cuyo objetivo, obviamente dentro de los objetivos está la integración socioeconómica, cultural de los migrantes, tanto los que están por fuera del país como los que están dentro, así como procedimientos que fomenten la integración y permitan un adecuado control migratorio. Pues la integración, el Estado colombiano promueve la integración del migrante y su familia a la sociedad y la cultura. Los ejes, integración social, económica y cultural. Entonces tenemos de base una buena normativa que nos permite sujetarnos para crear estrategias que puedan pues, promocionar la integración. Nosotros también hemos observado el documento que se llama RMRP, que es el documento de protección humanitaria, que tiene estas siguientes sectores, ¿no? Pero dentro de dos sectores fundamentales aparece la educación y aparece la integración. Entonces ustedes pueden consultar el RMRP 2024 y ya está, digamos, la proyección 2025-2026. Solamente quería detenerme en esto. El 2025, el 2026 está publicado, está en inglés todavía, ¿sí? Pero su énfasis es promover la permanencia de los niños venezolanos en los colegios. ¿Sí? Eso es muy importante. Reforzar las estrategias para que estos niños y niñas no abandonen la escuela. Nuestro enfoque teórico de la integración es un enfoque interseccional, llamémosle así, aborda dos niveles. ¿Sí? Digamos que, por un lado, un nivel más objetivo en términos estructural. ¿Por qué? Si hay normativa y si hay ley, eso es objetivo. El instrumento jurídico existe, está institucionalizado, como han dicho aquí algunos expositores, está materializado. Existen los proyectos, existen los programas, ¿no? Existe un plan de política pública, una ley, decretos, sentencias. Y hay un aspecto subjetivo, ¿no? Que es en torno a la apropiación que las personas realizan de el lugar en el que viven, ¿no? Bueno, tomamos, por ejemplo, Solé, que nos dice que hay un proceso de ajuste, de cambio, pero también de control. Por otro lado, Abdelmalek Zayat, no sé si para los estudiosos de las migraciones es como una referencia fundamental, un discípulo de Bourdieu, ¿no? Para Zayat la integración es un proceso integral que parte desde el inicio hasta el fin. O sea, es un proceso que va en toda la experiencia migratoria, que genera cambios profundos, ¿no? Y la integración es un efecto secundario de otros procesos. Es bidireccional y apela al goce de derechos, que es lo que yo decía, lo institucional, que es un goce de derechos. O sea, aquí digamos que podemos decir que se respeta el derecho a la educación en Colombia y es un aspecto subjetivo. Una definición de integración, recién sacada del horno, por decirlo así, que juega un poco en la doble dinámica de la integración y la inclusión. Dice, la integración o la inclusión de las personas migrantes con la población local es el planteamiento por el que una comunidad entiende que ha de ser permeable al cambio que implica el desarrollo y el devenir, para poder poner en valor la diversidad presente en su contexto y llevar a cabo una gestión de esta que sea congruente con posturas pro derechos humanos, pacifistas, antirracistas,
antimachistas y a favor de la resolución de conflictos de manera democrática. Es una definición bastante compleja, pero pues ahí se las dejo. El libro, obviamente si alguien quiere esta presentación, el libro acaba de salir publicado, ahora hace un par de meses, por la Universidad de Pamplona. Es una definición de Javier Diz, quien les habla, y la profesora Antonia Olmos de la Universidad de Granada. También trabajamos sobre la idea de la xenofobia, pero no solamente con la perspectiva de Cortina, ¿no?, del desprecio, del rechazo al otro, sino que también con Bauman, por esa noción subjetiva del miedo, o Goffman, con el concepto de estigma, y tomamos la idea de exclusión social. O sea, la discriminación es una noción de exclusión social. Y la sociología del riesgo de Anthony Giddens, Luhmann y Beck, ¿sí?, que ya después les voy a comentar por qué, digamos, la sociología del riesgo de estos tres autores, que por ahí también podríamos incluir a Scott Lash, ¿no?, que es un cuarto, digamos, autor de la sociología del riesgo. Les recomiendo mirar, cuando a mí me dicen ¿la integración existe o no existe? Bueno, la integración objetiva, comillas, la integración institucionalizada, la podríamos buscar en este documento que se llama Migrant Integration Policy Index. Es un proyecto europeo que se ha hecho pues, en 6 continentes. Hay una llamada. Sí. Y dentro de las variables que incluye el MIPEX o MIPEX está la antidiscriminación y la educación. Nosotros también hemos tomado como referencia estas 2 variables. ¿Para qué? Para observar qué dice el MIPEX, que es otro instrumento muy importante, muy poderoso en términos metodológicos, por la cantidad de indicadores que incluye sobre cómo funciona la educación. Acceso, orientación educativa, abordar la situación educativa, la formación de docentes, la diversidad, la inclusión de inmigrantes en el mercado laboral docente y la formación docente. Antidiscriminación en el área de educación. Bueno, en el tiempo que me queda, ahora viene la segunda parte, voy a mostrar algunos resultados fundamentales de todo el proceso investigativo. Son varios proyectos desde el 2019 a la fecha, no me voy a detener, simplemente decir que son hechos en Bogotá, en Cúcuta, han sido hechos con gobierno, ONGs, con madres, padres, cuidadores. También hay un proyecto que se hizo en el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño. Hay otro estudio comparado entre Bogotá y Bucaramanga, y un último que es sobre percepción, satisfacción frente al proceso de integración. Todos estos proyectos del 2019, algunos hechos en alianza con World Vision y con la Universidad de Granada en España, han decantado, digamos, en algunos de los resultados que les mostraré a continuación. Desde la sociología del riesgo, identificamos que hay 2 riesgos fundamentales, ¿no?, que están aquí sobre los que hemos puesto la mirada. La desescolarización, la xenofobia y la estigmatización. Principales hallazgos, son 5. Barreras educativas. Hay dificultades de adaptación, hay interrupciones en el proceso educativo, hay rezago y hay dificultades de adecuación al currículo colombiano y falta de adaptación de metodologías de enseñanza. Discriminación y xenofobia. Hay actitudes xenofóbicas, comentarios despectivos y estigmatización, que muchos de ellos vienen de afuera. Lo que hemos descubierto es que los niños en el colegio reproducen lo que escuchan en sus casas, lo que dicen los papás o lo que dicen los amigos del barrio. Hay fuerte afectación emocional en los niños y hay dificultad de integración en el aula. Falta de recursos y capacitación docente. Y esta es una beta, digámoslo así. No hay materiales pedagógicos de los maestros que el ministerio haya puesto sobre la mesa de las secretarías como diciendo aquí tienen una serie de recursos. Más bien estos recursos han surgido de iniciativas de ONGs y desde la academia. Hay algunas iniciativas esporádicas, entonces eso demuestra también una falta de coordinación política. Falta de capacitación docente. Hay fuerte impacto psicosocial del desplazamiento y desarraigo por la separación de los familiares. Hay difíciles condiciones económicas, como decía la profesora, y hay afectaciones en la adaptación escolar.
barreras sociales y culturales, dificultades frente a las nuevas formas de socialización, carencia de estrategias interculturales para la interacción positiva. Algunas de las propuestas, recomendaciones, ya casi vamos terminando. Fortalecimiento de la formación docente y estrategias pedagógicas para la inclusión e integración social. Capacitación específica en diversidad cultural y educativa en el aula. Es lo que hemos venido conversando. Acá en Colombia se ha trabajado el multiculturalismo hace muchos años. De hecho, está en la Constitución. De hecho, Colombia tiene, para los compañeros de afuera, tiene un enfoque multicultural. Los resguardos indígenas tienen etnoeducación. Pero ese enfoque de etnoeducación o educación basada en las diversidades, en la cátedra de paz, en los estudios afro, ¿sí? Ahora incluye todo el fenómeno migratorio, porque en Colombia hay un dato interesante, y esto la profesora Redberg nos hizo caer en cuenta de algo interesante. Cuando yo le pregunto a los estudiantes de cuántos desplazados internos tiene Colombia, casi nadie sabe, ¿sí? Es muy insólito que nadie sepa. Y después yo les pregunto, ¿y cuántos refugiados tiene Colombia en el exterior? Menos. Primero, no se sabe bien qué es el concepto. Hay una falta de conocimiento de que hay mucha gente que está fuera del país, que ha sido desplazada por la fuerza, que está bajo un estatuto de protección internacional, ¿sí? Que son cientos de miles, ¿sí? Es una cifra que ni siquiera el gobierno la tiene bien triangulada. Se habla de 500.000, se habla de que pueden llegar a ser 1 millón de refugiados colombianos, refugiados, ¿no? No me refiero a migrantes económicos. Sensibilización, enfoques pedagógicos diferenciados, herramientas docentes y métodos de enseñanza inclusivos. Las segundas recomendaciones son la sensibilización cultural y creación de ambientes inclusivos y de integración, programas interculturales, talleres de sensibilización, promoción del respeto mutuo y valoración de la diversidad. Bueno, todo esto que está acá, nosotros ya hemos hecho un ejercicio de poder entregar unos materiales que para quienes les interese, parezco promocionando un producto de venta, pero hemos hecho algunos materiales para poder dar algunas ideas para los docentes, para los padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes. Algunos materiales que les voy a mostrar así solamente las imágenes, pero que están acá en las referencias bibliográficas para quienes quieran esta presentación o me contactan directamente. 2 recomendaciones más. Fortalecimiento del apoyo psicosocial, coordinación entre docentes y orientadores, políticas públicas y recursos. Bueno, para quienes sepan de esta materia, Colombia tiene una falla importante en su sistema de educación público. Una falla muy importante, y es que no tiene orientadores. E incluso hay colegios que tienen orientadores itinerantes, es decir, que van de un colegio a otro ofreciendo orientación a los estudiantes. Y aún más complejo es que muchos de esos orientadores no son psicólogos, solamente a veces hacen un curso de orientación educativa. Entonces hay un error estructural allí. Hay colegios que no tienen orientador, ¿sí? Más grave aún en los colegios rurales. Finalmente, la última recomendación, facilitación de procesos administrativos, simplificación de procedimientos, garantizar el acceso a la educación y la implementación de sistemas más flexibles. Bueno, ¿qué ha dado como resultado? Aquí unas imágenes. Nosotros hemos publicado 3 libros de formación, ¿sí? 3 libros de formación que nosotros creemos que la academia no es, pues, sabemos que la academia no es solamente artículos científicos, ¿no? Sino que tenemos la responsabilidad de devolver. Recién le comentaba a un profe que un amigo mío escribió un artículo sobre extractivismo y extractivismo epistémico, ¿no? Sacar, y no sabemos cómo después devolverle a la gente esos resultados, porque que queden en artículos Q1, Q2, Scopus y todo este lenguaje técnico que manejamos en la academia, no es suficiente. Es suficiente llegando a las comunidades, devolviendo el conocimiento, creando estrategias para que esos saberes que nosotros fuimos a conocer o a compartir con las personas,
nosotros podamos devolver también. Y con ese objetivo creamos 3 materiales. Seamos Panarceros 2020, la mezcla entre pana y parcero. Viajando en Niñez, que es un material ilustrado por uno de los mejores ilustradores del mundo, es colombiano, Turcius. La escuela, nuestro lugar en el mundo, un libro hecho para evitar el abandono escolar. Son 3 materiales hechos, ilustrados, con un montón de herramientas, talleres, estrategias, están en la web si quieren buscarlos. Creemos que la academia también debe producir este tipo de libros, este tipo de materiales. También creemos que podemos producir artículos Q1, Q2, capítulos de libro, también policy brief, recomendaciones de política pública, y este es un libro publicado por la Universidad de Pamplona y una red de investigadores de México, que se llama Inclusión e Integración Educativa con Población Migrante, y otras cosas que están en camino, ¿no? O sea, nuestro programa de investigación ha dado como resultado productos científicos pues, estandarizados, por decirlo así, dentro de las métricas, y productos también para devolver a la comunidad. Comentarios finales. La integración social es un factor clave en el proceso educativo que permite que los niños, niñas y adolescentes y sus familias tengan mejor calidad de vida y, por ende, seguridad existencial en el país de destino. No vamos a entrar en Bauman, pero vivimos en un mundo de mucha crisis y estamos seguros que cuidando a los niños tenemos un mejor futuro, ¿no? Una mejor sociedad. Hay una lógica del buen trato. Obviamente, cuidar a todos, ¿no? Cuidarnos entre nosotros mismos, todos unos con otros. Pero el niño está forjando sus afectos, ¿no? Está forjando sus afectos en este país. Entonces, si usted va a un lugar, cuando va de viaje, los compañeros de México, la compañera que acaba, la profesora Alicia, que está en Cali, seguramente va a ver el calor de la gente y se va a volver a México con el corazón lleno, que es lo que le pasa a casi todos los que vienen a Colombia. Sí, es verdad. Es verdad. El buen trato hace que se devuelva también, ¿no? O sea, si a ti te tratan bien, tú también tratas bien a los demás, ¿no? Entonces, digamos que en términos de cómo estos niños se están sintiendo y lo que nosotros queremos fomentar es esto, ¿no? Fomentar la convivencia pacífica, el cuidado mutuo. El objetivo es reducir la xenofobia en los diferentes ámbitos de la sociedad, evitando el conflicto. No podemos dejar de lado que hay unas herramientas técnicas que Colombia ha desarrollado junto con el Ministerio de Justicia para la mediación y la resolución de conflictos, ¿no? O sea, hay todo un universo técnico para aumentar ese campo de acción que podemos observar a través de la caja de herramientas, que va a salir pronto una caja, lo digo porque yo participé en el proceso de construcción de una de las cajas de herramientas para la resolución de conflictos y la convivencia pacífica entre población local y población migrante. Y finalmente, lo último, la discriminación es un sinónimo de exclusión y un antónimo de la integración. Lo dice la RAE, pues, y es como el resultado final. Muchísimas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias a todos. Sigo recibiendo papelitos con preguntas. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con las preguntas para el profesor Páez. Profesor Páez, preguntan, de acuerdo a sus investigaciones, la mayoría de población venezolana llega a Cali o decide quedarse en barrios, digamos, precarizados, y en estos barrios hay un limitante de oportunidades laborales y educativas. ¿Tiene que ver algo la estratificación social y económica en este proceso de la falta de oportunidades laborales? Esa sería la primera. La segunda y la tercera están muy unidas. Preguntan en dónde se encuentran disponibles las bases de datos de la diáspora venezolana y en ese sentido si están disponibles los mapas de los que usted hablaba sobre emprendimientos y comunicaciones. Y la otra pregunta es si se ha construido
¿Cómo se ha construido la migración venezolana como problema público desde el Estado y desde los migrantes colombianos? Esa sería como, le doy la palabra al profesor Páez y luego seguimos con... A ver, gracias. Creo que no me quedó claro la primera pregunta. De lo que logré ordenar. Comienzo diciendo, nuestro trabajo arrancó hace más de una década, hace 12, 13 años, y el esfuerzo que hemos tenido que hacer es, por un lado, construir la información, porque, como dije antes, en Venezuela no existe datos oficiales de la diáspora, entonces hemos tenido que recurrir a las instituciones que lo hacen, el DANE colombiano, la OIM, el equivalente al DANE colombiano en Perú, en Chile, en España, los estudios, digamos, eso es una base de información. Pero por otro lado, hemos hecho no solamente la cartografía, sino la radiografía de la diáspora venezolana. Nosotros hemos aplicado instrumentos, cuestionarios, focus group, entrevistas a profundidad, historias de vida, talleres, un trabajo permanente con la diáspora, que es lo que nos permite levantar toda la información que está en el observatorio. Hay una parte de esa información que es pública, está en la página ODB, diaspora.org, ahí está la información básica. Hay unos datos que no los mostramos porque tienen que ver con el financiamiento que nos permite levantar la información, ¿no? Y tener la información gruesa. Lo ideal sería que esto pudiera ser absolutamente público, pero si lo hacemos público nos quedamos sin recursos y no podemos seguir trabajando en el seguimiento de la diáspora. Además de eso, tenemos desde el año 2017 un programa de radio y televisión que ahora es a través del canal YouTube del Observatorio, en el que conectamos a las organizaciones de la diáspora con las organizaciones dentro de Venezuela, en lo que llamamos la nueva geografía de Venezuela, para intercambio, conocerse, aprender y poder pensar en proyectos conjuntos. De hecho, llegamos a tener 2 programas. Esos son programas que además lo hacemos a pulmón, digamos, es con nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros contactos, nuestro trabajo con las organizaciones. Desde el año 2017 es un espacio semanal. Luego construimos un nuevo espacio que se llama Diáspora y Ambiente, porque creemos que es necesario trabajar el tema ambiental, todo lo que es la transición ecológica, y además en el caso particular de los países vinculados a la Amazonía, Venezuela está causando un daño terrible en el sur del Orinoco y estamos pensando en un programa conjunto de universidades y de iniciativas privadas en el marco del Pacto Amazónico para darle respuesta. Yo acabo de estar hace unos meses en Roraima viendo los 3 grandes albergues en los que acogen a los venezolanos. Y allí, bueno, el daño que ha causado ambiental, cultural, lo que está ocurriendo al sur del Orinoco es terrible y necesitamos pensar en políticas conjuntas. Acabamos de crear el observatorio en Perú para este tema, ¿no? Con eso intento responder al tema de la base de datos y la información. Tenemos varios artículos, investigaciones, textos publicados, el tema de la diplomacia pública. Además, a propósito de la diplomacia pública de las diásporas en Colombia, un texto que se editó en Estados Unidos, es accesible a través de nuestra página web. Hay datos que sí no suministramos públicamente, que son los datos del número de venezolanos, niveles de ingreso, formación, etcétera. Algunos los tiene la OIM y son públicos, pero es que la OIM cuenta con recursos. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos nuevamente con 2 organizaciones que financian este proyecto del observatorio, lo que es la data. En relación a la primera pregunta, tenía que ver con la estratificación, estas que hay en Colombia, del 1 al 6 o al 7, no recuerdo ahora. Y hay
en el caso de la diáspora venezolana es múltiple. Nosotros tenemos distintas oleadas migratorias en el caso de Colombia. Una primera, bueno, primero tenemos una oleada histórica, ¿no? Es decir, cuando Venezuela no era país todavía, era una cosa, era más fácil irse de Táchira a Pamplona a estudiar que de Táchira a Caracas a estudiar, ¿no? Entonces, mucha gente del Táchira se formó en Colombia porque era la vía natural, era una mejor conexión, pero desde el principios de este siglo XXI, cuando arrancó el éxodo venezolano, el 99.95% del éxodo venezolano se produjo a partir del año 1998. Antes hubo algunos retornados en la crisis de la devaluación, etcétera, pero fueron marginales con respecto al volumen que comienza a producirse a partir de 1998. Entonces nosotros tenemos lo que se conoce la industria petrolera, los que fueron a estudiar en las universidades colombianas, los que hicieron inversiones, allá hay unas cuantas inversiones en el área de farmacias, alimentación, etcétera, incluso en medios de comunicación en Colombia, y luego vino aquella oleada en 2018, los caminantes, que tenemos también allí distintas versiones, porque entre los caminantes había gente que eran profesores universitarios, cuyos recursos no le permitían ni siquiera comprar un pasaje de autobús. Entonces es una mezcla muy diversa. Lo que tenemos en Colombia está desde la gente que en Bogotá sale a caminar con un niño en el brazo diciendo tengo hambre, hasta aquellos que, ahora todos ellos, el que trabaja, el que invierte, el que tiene empresas, el que crea empleo o el que pide plata en el Transmilenio, la inversión que recibe, los recursos que tiene, le da para el tintito, ¿no? Para comerse el sándwich, para comprar un metro cuadrado, alquilar un metro cuadrado, pagar el Transmilenio, pagar la luz, y eso es aporte al PIB. Yo recuerdo en el año 2018, cuando fuimos a presentar el libro de la diáspora, de la voz de la diáspora, estaba Holmes Trujillo, ¿no? El vice el canciller colombiano, estaba el embajador de Estados Unidos, Perú y Ecuador, se estaba creando el proceso de Quito, y había un argumento de la inversión que tenía que hacer Colombia para recibir a los venezolanos. Eran maestros, metros cuadrados para los niños, ya lo mencionó el profesor Alinaga, con es una inversión, maestros, escuelas, textos, formar incluso a los profesores en lo que es la historia común, pero distinta, digamos. En Venezuela nosotros vemos a Bolívar y a Páez, en Colombia se ve a Bolívar, a Santander y a Nariño. Entonces, para un muchacho venezolano llegar a estudiar historia es una cosa distinta, ¿no? En el caso de Colombia, de la historia colombiana, pese a ser frontera y tener una historia compartida y la Gran Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, yo le decía a Holmes Trujillo, le decía, es verdad, están haciendo parturientas, escuelas de niños, pero cada venezolano que llega, como toda diáspora, todas las que recibió Venezuela, canarios, gallegos, chinos, hindúes, etcétera, por supuesto colombianos, peruanos, ecuatorianos, toda diáspora da siempre más de lo que recibe. Toda diáspora es irremediablemente un aporte, irremediablemente, porque es un aporte para sí mismo. Necesita él, la persona, ella o él, o la familia, tratar de sobrevivir es un hecho de enorme autonomía, de una enorme capacidad emprendedora. Además tienen que atender a lo que dejaron atrás. En el caso venezolano son 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás, porque el impacto demográfico que se señala en el evento no es solamente los 3 millones que llegan, venezolanos que llegan a Colombia, sino ese vacío que le deja a Venezuela, el vacío en temas de las edades productivas y reproductivas, y eso afecta incluso la seguridad social, etcétera, etcétera. No sé si respondo las preguntas o quedó algo en el aire. Gracias de todas maneras. Profesor Páez, yo tengo una última pregunta para usted.
donde dice por qué sostiene que ha sido el socialismo del siglo XXI el origen de la diáspora venezolana y no los bloqueos impuestos por los Estados Unidos, digamos en forma de sanciones y las guerras híbridas, entre otras. Creo que dice híbridas, no sé. Lo de las sanciones a Venezuela. Sí, profesor. Perdón. Sí, profesor. Sí, del bloqueo. No oigo todo el argumento. Se pregunta que por qué afirma usted que el socialismo del siglo XX es el origen, del siglo XXI es el origen de la diáspora y no los bloqueos impuestos por Estados Unidos, digamos, las sanciones a ver, la diáspora arranca en el año 1998, ¿no? Ahí hay varios estudios documentados nuestros. Está un estudio sobre la diáspora venezolana en España, haciéndole un seguimiento a los... Entonces, desde el año 1998, la decisión de las, digamos, de Estados Unidos de sancionar, pues además de las 900 sanciones, hay unas que son económicas que afectan la economía y otras son personales, que afectan a las personas que pueden estar involucradas en actos. Eso comenzó en 2018. Antes ya teníamos, a partir del año 2014, comienza la caída del PIB en Venezuela. Hay que tener presentes varias cosas. La primera, el periodo donde ha habido el mayor ingreso de la historia de Venezuela, 6 veces el ingreso de los 40 años de democracia previos, fue en estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Es decir, cuando arranca este gobierno. Cuando digo este gobierno es un continuo, pues, ¿no? Entonces, eso es lo primero. El segundo dato es, y eso se puede ver en el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, que lo financió la CAF, es un estudio en el que se recoge información de los 333 municipios en Venezuela, las empresas industriales, de servicio, de turistas, de turismo y agrícolas. A partir del año 2000, que se produce el primer observatorio con lo apoya la CAF, la Corporación Andina de Fomento, comienza un proceso de cierre de empresas. ¿Por qué? Porque había recursos, producto del incremento en el precio del petróleo, que permitía importar. Entonces resultaba más fácil importar que producir. Y eso llevó al cierre de las empresas, al punto que de las 480.000 empresas que había en el año 2000, terminamos en el último observatorio del año 2003, antes de que comenzara la caída abrupta del PIB en Venezuela. La caída fue del 80%. Eso no ocurrió ni siquiera en periodos de guerra, la Segunda Guerra Mundial, a ninguno de los países. Imaginen esta imagen, una persona que mide 1,90 y pesa 100 kilos, una persona normal. De pronto esa persona de 1,90 m terminó pesando 20 kilos. Es decir, que no se podía sostener en pie por la caída abrupta del Producto Interno Bruto, al punto que en el año 2018, que es cuando sale el informe del Banco Central de Venezuela, la caída del sector construcción era casi del 100%. Es decir, no había ni siquiera construcción de viviendas en Venezuela. Antes de que comenzaran las sanciones. Entonces, atribuir a las sanciones el tema de la situación del país es un error. Eso no significa que las sanciones no hayan agravado, pero no es la explicación, es lo que trato de señalar. Muchas gracias, profesor Páez. Ahora le vamos a dar la palabra a Felipe para responder un montón de inquietudes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a quienes me enviaron estas interesantes preguntas. Lo primero, hay una que dice que cómo observar la resistencia al cambio de los colombianos frente a este proceso migratorio. Digamos que esta pregunta no se puede responder en términos de los colombianos porque, o sea, como que fueran una totalidad, ¿no? Colombia tiene, como lo dije,
muchas diferencias culturales, regionales, ¿no? Y por lo tanto no es lo mismo analizar este tema en la frontera, no es lo mismo analizar este tema en norte de Santander, ¿sí? O en Nariño, ¿no? No es lo mismo analizar este tema en Medellín o en Bogotá. ¿Por qué? Porque cada región en Colombia ya tiene sus propias particularidades. Y de hecho, lo que reitero, el cambio incluso interno no ha sido fácil. Y pues ese cambio también se ve reflejado en las diferencias que han persistido en la política, ¿no? En que hay veces en que ciertos sectores reaccionan de manera agresiva o violenta por formar parte de un sector, ¿no? O adherirse a ese sector. Entonces, hay un aspecto subjetivo, ¿no? En términos de que va más allá, ¿no? Del fenómeno migratorio, que forma parte de la historia de Colombia. Entonces, siguiendo un poco el pensamiento de Hein de Haas, que es uno de los sociólogos pues, que trabaja el tema de las migraciones, Hein de Haas dice, las migraciones no son pensadas de la misma manera por todas las personas, ¿no? Hay personas acá que tienen un profundo afecto hacia los venezolanos, un profundo afecto. ¿A qué me refiero con eso? Sus abuelos se fueron a Venezuela en la época de la bonanza petrolera en Venezuela. Sí. Sus abuelos se casaron con venezolanas, como decía la profesora María Gertrudis, tuvieron hijos, esos hijos se casaron allá, etcétera, ¿no? Iban y venían. Venezuela en su momento fue un país pujante. Entonces queda en la memoria el hecho de que también Colombia es un país donde la gente se va. Muchos colombianos tienen familiares por fuera. Entonces muchos colombianos saben también que no estamos libres de una crisis, porque este país ha vivido siempre en crisis. Entonces, cuando llegan los venezolanos, siguiendo un poco las perspectivas teóricas, podríamos decir que se conjugan varias cosas, ¿no? Abdelmalek Zayat dice que hay una cuestión que se llama neofobia. Hay gente muy conservadora que le cuesta cambiar, por eso también se resisten tanto a todas las diversidades de género y orientaciones sexuales, ¿no? Hay gente que le cuesta eso, ¿no? Que sufre con esas cosas. Entonces, no solamente se trata de ser resistente al cambio frente a los migrantes, sino que se trata de ser resistente al cambio frente a muchas cosas. Son resistentes al cambio frente a la historia que este país tiene. Todavía predomina un pensamiento colonial, un pensamiento de la blanquitud, ¿sí? Todavía existe el racismo y existe en gran medida. Todavía hay discriminación hacia los pueblos indígenas. Entonces, digamos que la resistencia al cambio, a una idea más de tolerancia, de apertura, de conocimiento, de relacionamiento, de convivencia, es otra cosa que va un poco más allá de las migraciones. De hecho, esto hay que verlo de manera interseccional, ¿sí? Porque si un migrante puede ser discriminado, más lo es una mujer discriminada porque hay estereotipos de género. Más lo es un afro venezolano discriminado porque hay estereotipos raciales. Entonces, digamos que esas resistencias al cambio están allí porque todavía Colombia, en gran medida, es muy conservadora. Porque todavía Colombia es muy regionalista. Porque todavía Colombia vive en un antagonismo que no ha podido salir adelante, ¿no? Entonces, claro, para algunos los migrantes son pobres. Entonces, ¿qué piensan de ellos? Son pobres. La porofobia, que bien describe Adela Cortina, no es solo con el migrante, es también con el desplazado interno. Es también con el indígena que se va a tomar el Parque Nacional en Bogotá. Es también con el indígena que está en la calle vendiendo artesanías. Es también con el habitante de calle, es con la persona con un problema de salud mental. ¿Sí? Gente que, entre comillas, no le sirve al sistema de mercado, ¿no? Que no tiene capitales que ofrecer. Entonces, digamos que se cruzan las fobias, múltiples fobias, ¿sí? Y no estamos libres de eso. La educación ha sido así, también atravesada por el catolicismo, ¿no?
muy conservadora, donde la mujer ha estado relegada, por eso el machismo también se atraviesa acá. Entonces, ¿cuál es la resistencia al cambio frente a la migración? Hay que leerla en términos interseccionales, ¿no? ¿Hacia dónde fijamos la mirada? La segunda pregunta es si los niños colombianos, ¿sí? Pero estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Si yo, el tiempo no se me escapa. Los niños colombianos en el exterior. Bueno, esta pregunta no la podría responder con claridad porque lo cierto es que la pregunta dice, ¿hay algún seguimiento con los niños y niñas colombianos que están emigrando? Ese es un buen tema. ¿Ah? Me gustó la pregunta porque realmente lo que está pasando es que hay estudios sobre niñez migrante colombiana en otros países. Pero efectivamente, ¿qué pasa? Y por nombrar un asunto. Con suerte, el gobierno colombiano menciona que hay desplazamiento interno en Colombia. Con suerte, que hay esos millones de desplazados que, si usted se enteró hoy con la conferencia de la profesora Redberg, que hay tantos millones de víctimas y 7, 8 millones de desplazados registrados en la unidad de víctimas, si usted alguna vez escuchó eso, es con suerte. Con suerte, los gobernantes van a hablar de los colombianos que viven fuera, públicamente, por dos motivos. Porque al gobierno no le interesa que esos colombianos se vuelvan. Porque los colombianos que están por fuera mandan plata. ¿Y sabe cuánta plata mandan? Cerca de 12.000 millones de dólares al año en remesas. ¿Sí? Eso es una buena proporción del Producto Interno Bruto. La tercera pregunta, la xenofobia, ¿qué pasa cuando la xenofobia viene de los mismos niños? Bueno, retomo a Adela Cortina. Adela Cortina dice que el ser humano puede ser hasta biológicamente xenófobo, ¿sí? Haciendo un poco la referencia a qué. A que el ser humano instintivamente cuida su círculo cercano. ¿Sí? Hay una especie de instinto de protección de los recursos que tú tienes alrededor. Pero eso se puede, obviamente, contrarrestar y abrir hacia una hospitalidad cosmopolita, le llama, a través de una estrategia que es el respeto activo. ¿Sí? El respeto activo. ¿Qué significa esto? Todos los que están acá tienen derechos humanos fundamentales. Respeto activo frente a los derechos. Pero todas las personas también son sensibles. Pero hay otra cosa más. Todas las personas que estamos acá tenemos historia. Y esa historia está cargada de elementos que pueden ser muy pedagógicos o nos pueden enseñar muchas cosas para mejorar una sociedad. Y la principal distorsión que hay en el proceso migratorio es que a los migrantes no se les ve la historia. Son solamente migrantes. Son personas pobres. Sí, como decía por aquí recién Tomás, los caminantes venían en condiciones paupérrimas, pero dentro de los caminantes venían profesores universitarios, enfermeras, o niños con ilusiones, con sueños, ¿no? Gente con ganas de salir adelante. No salieron a caminar porque querían dar una vuelta por Colombia. Hay otra pregunta que se llama multiculturalismo o interculturalismo. Nunca se va a encontrar la integración total. Efectivamente se ha discutido mucho este tema. La multiculturalidad está en debate. Los derechos diferenciados desde la perspectiva de Wilkin Lika han llevado a que también en Europa muchos gobernantes dijeron que el multiculturalismo fracasó, ¿sí? Y lo que se busca más bien es el momento del encuentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevó a la constitución de lo que se podría denominar un gueto, al repliegue y a valorar de manera esférica la cultura. Esférica, me explico qué es. Como que fuera cerrada, como que fuera lisa. Es decir, yo soy colombiano porque tengo tales características y no puedo salir de ahí. Y eso no existe. Es un mito. ¿Sí? La cultura es una composición dinámica, abierta, porosa, rizomática. Entonces, efectivamente, la interculturalidad sería la explicación, más bien, y la integración efectivamente nunca será total, quizás es un ideal, pues puedo estar hasta de acuerdo, es una perspectiva incluso que plantea Abdelmalek Sayad, pero sí hay herramientas y sí hay métodos para que la integración sea paulatina.
en muchos niveles: salud, educación, trabajo, vivienda. ¿Sí? Una persona tiene que tener cubiertas sus necesidades fundamentales. Ya me acerco ya para que la profesora no se estrese. La importancia de las organizaciones de base. Bueno, hay muchos niños desescolarizados en Colombia todavía. Hay niños colombianos y niños venezolanos que no están yendo al colegio, que reciben educación popular. Y allí yo debo reconocer el valor de muchas mujeres y hombres que en sus organizaciones emprenden actividades para que esos niños estudien. ¿Sí? Yo lo conozco, reconozco este esfuerzo de muchas personas que, ¿por qué? Porque detrás de esto también hay mitos. No, el niño no puede estudiar porque hay desconocimiento. No, el niño tiene que estar en su casa porque lo van a tratar mal, lo van a discriminar. Miedo a que le hagan bullying. Las organizaciones de base son claves en este proceso. Finalmente, hay una pregunta que me hace alguien, me hubiera gustado saber quién las hizo las preguntas, pero bueno, dice así: ¿cómo podemos evaluar la efectividad de la educación de los estudiantes venezolanos en los barrios populares? No, hay otra pregunta más, pero ¿cómo podemos evaluar la educación en los barrios populares? Lo mismo que la educación colombiana. Miren, tengo una profesora de Popayán que fue a hacer una estancia conmigo y me decía: en mi colegio es de puertas abiertas, pero hay estudiantes, hijos de narcotraficantes, hijos de trabajadoras sexuales, hijos de vendedores ambulantes, hijos de desempleados y de venezolanos y de personas que están en la cárcel. Y yo tengo que buscar la mejor manera de reducir el conflicto y de que todos aprendan. ¿Sí? Y el papel acá del maestro está muy, muy subvalorado en Colombia y en el mundo, ¿no? Bueno, no en todos los países, pero en América Latina en general. Hay profesores que son verdaderos héroes, ¿no? En este proceso. ¿Sí? Hay otros que hacen lo que pueden, hay otros que ya están hasta acá. ¿Sí? Y el último tema, que me parece súper interesante, entre el gobierno de Duque y el gobierno de Petro. Bueno, a Duque le tocó el pico de la migración, y esto hay que ser bien claro. En el gobierno de Duque se produjo la crisis multidimensional del siglo XXI, del bloqueo económico, en fin, crisis multidimensional, política, económica, social, persecución, derecho. La pandemia viene un poco después, la crisis como tal, el pico es el 2018-2019. ¿Sí? La pandemia ya baja la migración, ¿sí? Pero ese es el pico, 2017, 18, 19, 20, 21 y allá. ¿Qué pasa? Duque, una ideología política radicalmente distinta a la del gobierno de Maduro, habla sobre el cerco diplomático, se rompen las relaciones diplomáticas Colombia-Venezuela, se rompen. ¿Qué hace Petro? Abre las fronteras. ¿Sí? La primera actividad que hace Petro es ir a Venezuela, habla con Maduro, se abren los pasos fronterizos, libre circulación. Pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Yo le digo a la gente: vaya y vea todos los productos que vende Norte de Santander, La Guajira, todo lo que se está comerciando desde Colombia hacia Venezuela. Vaya, mire usted mismo, párese en el puente Simón Bolívar y vea los camiones cargados con mercadería colombiana que va hacia Venezuela. ¿Sí? Hay una reactivación económica en la frontera impresionante. ¿Sí? Si los venezolanos iban a pasar por los puentes, y si les cierran el puente, se abrieron 300 trochas, donde ¿quiénes sacaron provecho de eso? Grupos armados al margen de la ley, Clan del Golfo, disidencias, tráfico, trata, secuestro, contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente para cerrar, le ha bajado el volumen a la migración en el gobierno de Petro, creo que le ha subido el volumen a otros temas. Cada gobierno
ajusta las perillas, ¿no?, según sus intereses y sus agendas. Creo que detrás hay mucha gente que sigue trabajando, o sea, hay mucha gente que sigue puesta en la tarea en apoyar los programas. Migración Colombia sigue trabajando, ACNUR sigue trabajando. Es cierto que pasó el torbellino, porque en algún momento yo dije, Colombia se transformó en el foco del mundo cuando empezó el flujo migratorio. Ya bajó, sí, ya se han podido organizar mejor los sistemas. Como nos decía el taxista que nos trajo del aeropuerto, ya los venezolanos no están durmiendo en la calle en Cali. ¿Qué significa eso? Que se han ido organizando, han ido buscando dónde vivir. Efectivamente, hay precariedad. Son otros los desafíos. Hay que seguir trabajando para que, pues, Colombia, si estas personas que tienen vocación de permanencia, si se deciden quedar, pues encuentren mejores condiciones laborales, y eso también apunta a otras cuestiones estructurales de Colombia, porque la informalidad no es un producto de la migración, bien lo sabemos. Hay que buscar otras soluciones, y yo creo que ese es el debate y ese es el proceso en el que estamos muchos investigadores poniendo el ojo, por lo menos de manera segmentada, porque esto hay que estudiarlo así: salud, educación, trabajo. No podemos hablar de todo, refundirlo todo en una olla, porque pues hay que trabajarlo cautelosamente, detalladamente, con las comunidades, en un proceso de reflexión y de evolución permanente. Así que eso, pues.